Título del mensaje: movimiento de fuego. Toca a 2 o 3 personas que estén cerca y dile: movimiento de fuego. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? No los escucho. ¿Cómo estaba la tierra? Grítelo. Estaba desordenada y ¿qué más? Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? No los escucho. Se movía sobre la faz de las aguas. Incline su rostro. Padre, gracias. Una vez más, Señor, estamos aquí creyendo, Señor, que hoy impartirás, Señor. Hoy habrá una activación, Señor, de tu parte a cada uno de nosotros, Señor. Y esa activación, esa impartición, Señor, nos colocará en el movimiento correcto, Señor. Ayúdanos a entender que quizás de pronto aquello que tiene aceleración pero no tiene dirección, Señor, tiende a darnos una equivocación, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada palabra también, Padre, que salga de mi boca sea la tuya, que haya sustancia, que haya rema, Señor, y que al salir de este lugar salgamos bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Usted vuelve, aplaude más fuerte todavía. A mí siempre me ha llamado la atención de que Génesis comience mostrando el movimiento del Espíritu. Y me llama la atención porque lo primero que se registra en la Biblia es eso. Diga conmigo: movimiento. Dígalo en voz alta: movimiento. Pero note acá que dice que la tierra tenía 3 condiciones. Número 1, la tierra estaba desordenada. Número 2, la tierra estaba vacía. Número 3, en la tierra estaban las tinieblas. Pero cuando entra el movimiento del Espíritu, empieza a corregir y a ordenar el desorden. Cuando entra el movimiento del Espíritu, empieza a llenar lo que estaba vacío. Y cuando empieza el movimiento del Espíritu, entonces aquello que estaba en tinieblas vino a ser luz. Aló. Lo siguiente que dijo Dios es: dijo Dios, sea la luz. Se ha conocido 3 grandes movimientos, 3, 4 grandes movimientos. El primero se conoció como el movimiento profético, lo que Dios estuvo y está hablando a la iglesia. El segundo movimiento no solamente tuvo que ver con lo profético, o sea, con lo que Dios está diciendo a la iglesia, sino con el movimiento del poder. Ya no tiene que ver con lo que Dios está diciendo, sino con lo que Dios está haciendo. Y número 3, se levantó hace muchos años el movimiento del refrigerio. Era cuando el Espíritu caía en la iglesia y trataba de traer un bálsamo al corazón y a restaurar aquello que se había estropeado. Entendiendo esto, un movimiento se establece para 3 cosas: para traer orden, llenura y desalojo de las tinieblas. Dígame a eso. Te lo voy a volver a repetir. Un movimiento se establece para traer, número 1, orden; número 2, llenura; número 3, desalojo de las tinieblas. Aló. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo se está moviendo, las tinieblas tienen que empacar su maleta y se tienen que ir. Quiere decir que cuando hay movimiento, cuando hay movimiento, aquello que estaba en desorden tiene que ordenarse. Y cuando hay movimiento, aquello que está vacío tiene que llenarse. En otras palabras, si yo no encajo en un movimiento, seguiré en mi desorden, seguiré en mi vacío y seguiré en tinieblas. Aló. Alguien diga amén, o dile al de al lado: sóbate, o algo, no sé. Aló.
Escuche esto. Lo que se estanca se pudre. O sea, huele mal. Porque no tiene movimiento. Y lo que no tiene movimiento tiene una tendencia a morir o a descomponerse. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Busqué la definición de descomponer. Y dice uno de sus significados: separar los componentes de una sustancia a las partes de un asunto o problema. En otras palabras, lo llama como disociar. Hay una segunda definición que dice alterar una cosa, sustancia orgánica. Esto lo llama como corromper o podrir. Y hay una tercera definición que dice alterar el orden o el arreglo de una cosa. Esto lo denomina el diccionario como desorganizar, desordenar. En otras palabras, yo tengo que entender que en el reino nada está en pausa, todo tiene movimiento. Y lo que no tiene movimiento se convierte en un monumento. Porque lo que no, o el monumento tiene vida. ¿Aló? Quiere decir que si yo no estoy y pertenezco a un movimiento, al movimiento de Dios, yo voy a tener una tendencia y es a estancarme. Es por eso que muchos de ustedes quizás de pronto están experimentando en algún área de su vida un estancamiento. Y dicen: yo de esto no puedo salir. No puedo dejar la pornografía, no puedo dejar las drogas, no puedo dejar la fornicación, no puedo dejar el chisme, no puedo dejar esto, no puedo dejar el mal hábito, no puedo dejar de hablar mal de la gente. ¿Por qué? Porque no estás en el movimiento del Espíritu. ¿Aló? Y lo que no está en el movimiento del Espíritu tiene una tendencia. ¿Tendencia a qué? Diga conmigo: a morir. Diga conmigo: a descomponerse. Dale un codazo santo al que tiene cerca y dile: cuidado, te estás descomponiendo. Dile: es más, déjame olerte, a ver si hueles a chuleta. Aló. No sea que usted se esté descomponiendo y usted mismo no se está dando cuenta. No sea que usted esté muriéndose y los demás estén viendo que usted se está descomponiendo y usted no ha hecho algo para entrar en el movimiento de Dios. Recuerde, en el reino nada está en pausa. Todo tiene movimiento. En el lenguaje de Dios, aplauda a esto, siempre se habla de desarrollo, de evolución y de movimiento. Nada está estático. Y si usted vino esta noche a Centro Bíblico, es porque de aquí usted va a salir en movimiento, en desarrollo y en evolución. A alguien que junte sus palmas y diga: eso es conmigo. El que está aplaudiendo le está diciendo a su área de estancamiento: no estaré más nunca estancado en esta área. El que está aplaudiendo esta noche aquí en Centro Bíblico le está diciendo a esa área, a esa situación donde hay estancamiento: nunca más estaré estancado en esta área, porque hoy decido entrar en el movimiento de Dios. Como estoy tratando de colocar un fundamento, una plataforma, les quiero compartir la diferencia entre un don y un movimiento. El don es el que se imparte a un individuo. Quiere decir que es para uno solo, pero el movimiento no tiene nada que ver con lo individual, tiene que ver con lo colectivo. Aló. Yo le puedo impartir mi unción a mi discípulo, pero se la imparto a él. Y eso está bien. Pero como hay un sentido de urgencia del cielo en estos últimos tiempos,
Mire que está el huracán Irma, el José, el otro, el Pepito. Hay tantos huracanes ahora, terremotos por todos lados, rumores de guerra. Hay un sentido de urgencia por traer a la tierra, a la gente, al arrepentimiento. Entonces Dios no puede ahora solamente impartir el don, porque es a uno solo. Él necesita levantar movimientos, porque el movimiento habla de masa. Entienda esto, el movimiento es para uno solo. El don es para uno solo, el movimiento es para muchos. ¿Aló? De esa manera Jesús lo entendía cuando mandó a evangelizar. ¿De cuánto en cuánto mandó? Dígalo, ¿de cuánto en cuánto? De 2 en 2. Porque cuando te metes en el movimiento de lo que Dios quiere hacer, se acelera el propósito del cielo en la tierra. Lo voy a volver a decir. Cuando te metes y participas en el movimiento de Dios, se acelera lo del cielo aquí en la tierra. ¿Aló? Esa es la diferencia, para entender un poco. Se define como movimiento. Esta definición me la dio el Espíritu Santo. Como un pensamiento de Dios en actividad continua. En otras palabras, agárrate esta. Tú eres un pensamiento de Dios en movimiento. No, algunos no están entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Te estoy hablando algo profundo. Tú eres un pensamiento de Dios en movimiento. No, tú no estás entendiendo. Me voy para acá para ver si ustedes están entendiendo. Te lo voy a volver a decir más claro. Tú eres un pensamiento de Dios en movimiento. Quiere decir que lo que Él te dijo se tendrá que cumplir, porque lo que Él piensa siempre es bueno. Aplauda más fuerte, diga: soy un pensamiento de Dios en movimiento. Dígalo. Soy. ¿Qué eres lo que eres? Soy. Grítelo. Soy un pensamiento de Dios en movimiento. Quiere decir que cuando la palabra dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Porque Él no ha acabado contigo, apenas está comenzando. Bien. Movimiento es un pensamiento de Dios en actividad continua. Y te solté y te dije que tú eres un pensamiento de Dios en movimiento. Pero movimiento es todo lo contrario a estancamiento. ¿Aló? Pero ¿cuál es el propósito del movimiento? El propósito es ir en contra o lidiar con todo espíritu de conformismo en la iglesia. Gracias por la que dijo amén. Lo voy a volver a decir. El propósito del movimiento es ir en contra o lidiar con todo espíritu de conformismo en la iglesia. Porque aquellos que están conformes, estos se estancan. Y Dios no quiere que te estanque. Dios siempre quiere más contigo. Pero como ese espíritu entra a manipular, y como está siendo manipulado, entonces tú no empujas a nadie a la oración, no empujas a nadie a la intercesión, porque lo tuyo es: aquí lo que conseguí, hasta aquí está bien. Pero aquellos que andamos en movimiento, queremos más de Dios. Aquellos que estamos en movimiento, estamos entendiendo la dinámica del espíritu. Si usted quiere un secreto para poder atraer la presencia de Dios, usted tiene que estar en movimiento corporal. Si no, pregúnteselo a Bartimeo, que gritaba, gemía, persiguió a Jesús como un loco hasta que alcanzó su milagro. En la iglesia usted no puede estar con un espíritu de religiosidad, que usted no se mueve porque cree que es pecado. No, el movimiento corporal de uno que tiene hambre por Dios se tiene que notar. En otras palabras, donde hay pasividad no hay manifestación del espíritu. Hay algunos que ni siquiera están aplaudiendo, ¿ah?
Pues están procesando la cosa apenas. Apenas el rema les viene por la Murillo. A otros el rema apenas le está cogiendo por la vía 40. El movimiento corporal le dice a Dios. Dios dice, no me puedo resistir. ¿Aló? Gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. En otras palabras, para resumir el propósito, ¿qué hace? Te activa y te estimula. ¿Qué hace? Grítemelo, ¿qué hace? Te activa y ¿qué? Te estimula. Y empieza el Espíritu Santo a trabajar contigo para que te muevas, para que te muevas, para que te muevas, para que salgas de ese espíritu de conformismo y ese espíritu de pasividad y ese espíritu de frialdad, y ahí en esa área en la cual estás estancado, pero vienes a la iglesia, cantas 3 coritos, dices 3 gloria a Dios, calmas la conciencia y crees que es hasta allí. No, eso es más que eso. Dios te quiere en un constante movimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la atmósfera cambia con aquellos que están en una actividad continua con el Espíritu. En otras palabras, si usted tiene una alta tendencia al desorden, mientras entres al movimiento de Dios, ese desorden dejará de gobernar tu corazón y tu casa. Y deja de estar moviéndote en un desorden financiero, desorden sexual. Tú sabes lo que te estoy diciendo. ¿Aló? Cuando entras en un movimiento, en el movimiento de Dios, y tienes ese corazón vacío que tratas de llenarlo con 3 botellas de whisky, no se puede. ¿Aló? Que usted trata de llenarlo con pornografía, no va a poder. Pero cuando entra el movimiento de Dios, aquellos vacíos dejan de estar vacíos y el espíritu que se está moviendo empieza a llenar ese estanque vacío. Esta noche, por el poder de la palabra que está en movimiento, todo corazón vacío se llena ahora. Ahora. Toca al de al lado y dile, ahorita te van a activar. Díselo, dile. Ahorita te van a poner en movimiento. Hablamos del propósito, que es activar y es estimular. Ahora, ¿qué produce un movimiento? ¿Qué produce un movimiento? Para aquellos que escriben, creo que hay gente que está escribiendo. ¿Qué produce un movimiento? Un movimiento produce progreso. ¿Qué produce? Progreso. Y progreso es una actitud. ¿De qué? Es una actitud que te hace ir hacia adelante, venciendo toda fuerza de gravedad. En otras palabras, aquel que tiene y está destinado por el movimiento de Dios tiene un destino de progresar. Ese no se queda acomodándose a la cultura, ese no se queda acomodándose al pecado, ese no se queda acomodándose a lo que dicen los demás, ese no se queda acomodándose a cómo está la economía del país. Ese está destinado a ir hacia adelante porque hay una palabra de Dios que lo impulsa a eso. O sea, el movimiento te empuja hacia adelante por una palabra que sale de la boca de Dios. ¿Aló? Estos no tienen el espíritu de Michael Jackson, que es para atrás. No. Estos van es para adelante. Que hay una prueba, van para adelante. Que se levantó el enemigo a atacarte, van para adelante. Que el diablo está acechando tu casa, van para adelante. Que no hay plata, vas para adelante. Que hay crisis, vas para adelante. Que están levantando vituperios contra ti, van para adelante. Que usted me está entendiendo lo que yo estoy predicando. Estos progresan porque no se acomodan ni tienen espíritu de conformismo. A estos el diablo les tiene miedo y dice: no, con este muchacho yo no me vuelvo a meter.
Porque aquellos que saben que están destinados a progresar, hermano, usted no lo detiene nadie ni nada. No hay prueba, no hay crisis, no hay cáncer, no hay... ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy predicando? Porque usted pertenece a un movimiento. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuál es su asignación en la tierra? Mi asignación en la tierra, y ustedes lo leen en mis redes sociales, nací para levantar una generación de fuego, apasionada por las cosas de Dios. Para eso yo nací. Yo no sé cuántos me quieren acompañar en ese movimiento de levantar una generación de fuego. ¿Con cuántos yo puedo contar? Hablamos del propósito del movimiento. Resumimos que es una A, que te activa y te estimula. Dijimos que produce el movimiento. El movimiento produce un progreso. Dijimos que el progreso es lo que te ayuda por una palabra de Dios a ir hacia adelante. Y empecé a preguntarme mientras preparaba este mensaje: ¿qué personajes en la Biblia en un momento determinado, se estancaron? ¿Qué personajes en la Biblia en un determinado momento dejaron de progresar? ¿Se acuerdan del profeta Elías? Mató a 450 profetas de Baal y de Acera. Salió al desierto y luego se acostó a dormir desanimado debajo de un enebro. Y allá fue a buscarlo Dios. Y le dijo: come y bebe, que largo camino te resta. En otras palabras, voy a estar contigo en movimiento. Aló. Me encanta que la Biblia dice en Génesis: y con Dios caminó Noé. Wow. Pero a él le decían loco. A mí hay gente que me dice: mira, que fulano de tal es como medio loco. A esos locos yo les creo. Porque a Noé también le decían loco. Y decían, pero la Biblia dice: con Dios caminó Noé. Y terminó siendo un arca y la gente le tiraba piedra, lo insultaba, le decía loco. Pero ese loquito salvó a una generación. Ay. Usted está entendiendo. Porque aquel que está en movimiento no tiene tendencia a morir ni a descomponerse. Este va a ser preservado en los últimos tiempos y se cumplirá el propósito que te dijo. Alguien que lo alabe esta noche acá. Alguien que está en movimiento aplauda. No es un aplauso común y corriente, es un aplauso de uno que tiene movimiento porque está estimulado aquí adentro, está activado aquí adentro. Pensé en tantos hombres y mujeres de Dios, pero el Espíritu Santo me llevó a Juan capítulo 5 y me dijo: el paralítico de Betesda estaba en un estanque. El paralítico de Betesda, ¿dónde estaba? ¿En dónde? En un estanque. Pero el texto dice en Juan capítulo 5, versículo del 1 al 9, que descendía un ángel de tiempo en tiempo. ¿A qué? Dígalo, profeta, ¿a qué? A mover las aguas. Y cuando las aguas tenían movimiento, el primero que descendía recibía sanidad. Pero el texto de Juan dice que allá habían cojos, paralíticos, sordos, mudos. Hasta que entró Jesús y vio que este hombre paralítico tenía 38 años de estar así. Y le pregunta: ¿quiere ser sano? Y él dice que sí. Jesús le suelta la palabra y le dice: levántate y anda. Diga conmigo: levántate y anda. En otras palabras,
quien produce movimiento en tu vida se llama Jesús. Ay, 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 ay. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Ahora, lo contradictorio que yo veo aquí para pensar es lo siguiente. Lo escribí. Este texto de Juan capítulo 5 tiene cierta información que me hace pensar. Número uno, me pregunté, ¿cuál es la condición del que estaba en el estanque? ¿Qué tenía? ¿Estaba cómo? Esa era su condición. Número dos, o sea, era paralítico, estaba sin movimiento. Diga conmigo, el paralítico estaba sin movimiento. Número dos, me pregunté, ¿qué esperaba el paralítico? El movimiento de las aguas. Número tres, ¿qué produjo el movimiento? ¿Quién lo produjo? Jesús, cuando dijo levántate y anda. Lo que sale de la boca de Dios termina sacándote del estanque de Betesda y te pone en un movimiento. ¿Estás escuchando eso? ¿En qué lugar estaba el paralítico? En un estanque llamado Betesda, que significa casa de misericordia. Y me puse a pensar que hay gente que está en su Betesda, está en casa de misericordia, pero no camina con ella. Hay gente que está en la iglesia, pero no significa que estás en la presencia. ¿Aló? Estás en tu Betesda, entra Jesús, te suelta la palabra que te activa en movimiento. Pero tú tienes que entender que no te puedes dar el lujo de estar en tu Betesda sin movimiento. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy predicando? ¿O alguien no está entendiendo para darle con la Biblia tonso que tengo en la casa aquí? El paralítico estaba allí y notaba que cuando las aguas se movían, hermano, durante muchos días el Señor me habló y me dijo: agita las aguas, agita las aguas, que voy a producir un movimiento, y aquel que entre en ese movimiento, nunca más la parálisis se va a enseñorear de él. ¿Alguien está entendiendo? Nunca más se sentirá estancado. Me dijo: agita las aguas, que yo voy a hablar. Agita las aguas, que muchos saldrán de esas áreas estancadas. Agita las aguas, que por causa de aquellos que entiendan el movimiento, voy a bendecir a sus padres, voy a bendecir su familia, voy a bendecir sus proyectos, voy a bendecir. ¿Alguien está entendiendo? Diga amén, diga algo, hermano. Sostenga ese aplauso allí, diga: yo lo creo. Grítelo: yo lo creo. Es más, mientras usted aplauda, no sé, póngase de pie, brinque, haga algo, muévase, diga: yo estoy en movimiento. No me voy a quedar estancado, no me voy a conformar, no me voy a acomodar. Aplauda, diga: no me voy a terminar acomodando a aquello que el diablo quiere que me termine acostumbrando. Yo estoy activado, estoy... Eso es provocar una atmósfera. Eso es hacer que Dios baje. Eso es estar en movimiento corporal y decirle a Dios: estoy listo para una visitación. Algunos se quedan sentados en la silla porque creen que esto es de locos. Pues los locos, a los locos les funciona. Levántate de esa silla y deja el conformismo, deja la frialdad espiritual. No te acomodes al pecado. Levántate con una actitud para ir hacia adelante.
No te le acomodes a la crisis, ni te le acomodes a la tentación, ni te le acomodes a la prueba. Hacia adelante. Aquí hay alguien que está siendo activado. Aquí hay alguien que está siendo iniciado. Aquí hay alguien que está siendo provocado. No es un aplauso religioso, no es un grito religioso. Está entendiendo el movimiento que Dios está tratando de provocar. Está colocando fuego en tu interior. Fuego en tu interior. El Espíritu Santo se está moviendo dentro de ti. Pero después que se mueva dentro de ti, se va a mover a través de ti. Alguien diga amén a eso. Un movimiento. Lo colectivo, hacer que Él descienda. Te la voy a poner de esta manera. Yo no sé cuánto les pasó. Bueno, yo cuando era preadolescente y adolescente paraba de quinceañero en quinceañero todos los fines de semana. Y habían fines de semana que uno entraba a un quinceañero y todo el mundo sentado en la silla con las piernas cruzadas, mirando para arriba, para el techo. Y usted decía, esto no parece una fiesta, parece un funeral, un velorio. ¿Esto qué está pasando aquí? Y te preguntaban al día siguiente, ¿y cómo estuvo la fiesta? No, qué hueso. Aló. Porque el ambiente no lo hacen los demás, lo haces. A ti no te importa lo que piense el que tienes al lado ni el que tienes atrás. Tú estás siendo provocado por el movimiento de fuego de Dios que te está acelerando. Es por eso que pasarán los años y algunos van a estar en lugares de eminencia. Y cuando el hermanito que estaba allí te dice, ay, ese no era el loquito del culto. Y se encuentran, ay, ¿tú qué haces aquí? No, yo soy el presidente de esta compañía. ¿De verdad? Ay, yo vengo a buscar empleo. Aplaude, dile al que está cerca, dile, no te conformes. Porque el movimiento vino a traer ese rompimiento sobre todo lo que es conformismo, sobre todo lo que tiene pasividad, sobre todo lo que está quieto, sobre todo lo que está estancado. El movimiento de Dios, cuando Dios se mueve, nada queda igual. Nada. Pregunta: ¿cuál es tu estanque? Pregunta: ¿cuál es el área que no está en movimiento? ¿En qué área te sientes frustrado? El corazón, cuando deja de estar en movimiento, cuando deja de entrarle sangre por un ventrículo, o sea, cuando deja de estar en movimiento, se para. Y cuando se para, ¿qué le pasa a usted? Se muere. Y después, ¿qué le pasa en el proceso? Se descompone. Hablándolo en lo espiritual, algunos perdieron la pasión por servir y perdieron el movimiento y la dinámica. Algunos, por no estar en el movimiento de la oración, porque eso, como es para fanáticos, sigue con ese pensamiento. No fluyes en la intercesión, porque eso es para los viejos. El que pierde el movimiento pierde la dinámica, y quien pierde la dinámica se descompone.
Y qué tristeza que con una promesa de Dios de hacer contigo cosas tremendas, tú termines perdiendo el movimiento, perdiendo la pasión, perdiendo el compromiso, perdiendo tu servicio a Dios. Porque pesa más la excusa que estoy ocupado. Pesa más la excusa. Primero son mis amigos, luego es Dios. Pesa más la excusa que hoy es viernes, hoy es sábado. Tengo que tener mi tiempo en mi relación de noviazgo. Pierdes el enfoque. Y deja de estar en movimiento. Y cuán peligroso es tener propósito sin movimiento. Tan fácil que es desviarse y descomponerse aún estando en casa de Betesda. Estoy hablando cosas muy profundas. Cuando pierdes el enfoque. Yo hago una pregunta. ¿Tú te acuerdas la primera lágrima que salió de tus ojos estando en la presencia de Dios o estando aquí? ¿Tú recuerdas ese primer encuentro con Dios? ¿Tú recuerdas esa primera experiencia con Dios? Pregunta, ¿qué es lo que está ocupando esa área de tu vida que te trajo estancamiento porque Dios te ofrecía movimiento? Dios me dijo, y me lo vería insistiendo, y quizás de pronto Dios empezó a usar personas que me estaban confirmando lo que el Espíritu me había dicho en intimidad. Prediqué esta semana y sin darme cuenta, mi esposa me había dicho, tengo una canción para que ministres, y concordaba, es la canción que vamos a cantar ahorita, concordaba con lo que yo iba a soltar en la prédica. Hablé con mi líder de intercesión, le dije, Efraín, tal cosa, y él me decía, Dios está diciendo movimiento, las aguas se van a mover. Hablé con Ricardito y él me decía, Dios me ha empezado a decir esto, todo empezó a engranar. Y Dios me dijo, el congreso de este año, en ese congreso voy a provocar movimiento. Dios te va a traer a ese congreso este año para provocar movimiento, y toda área que estaba estancada tendrá que acelerarse. Será un congreso para activarte.